Hola a todas y a todos, soy Carlos Quintero, periodista judicial del Guardián MX, y les doy la más cordial de las bienvenidas a esta plataforma, cuyo fin pues es visibilizar el tema de la procuración e impartición de justicia. En esta ocasión, esta entrevista es parte de una serie en donde pues estamos presentando a los rostros, a las personas que aspiran a un cargo de elección popular, como lo es a un cargo de juez o magistrada o magistrado del Poder Judicial de la Federación. Y es un gusto darle la bienvenida a un invitado. Nuestro candidato es José Luis. Bueno, qué mejor que él se presente para que nos dé detalles de qué cargo es el que aspira. ¿Cómo está, José Luis? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Me gusta mucho que exista este medio y precisamente que sea a través de este medio que se empiece a abrir y que las personas empiecen a conocer sobre la función jurisdiccional, porque anteriormente pues estaba muy reservada o Sí. muy especializada, y ese aspecto o esa rama del Estado debe abrirse, y este canal me parece un esfuerzo fenomenal en ese sentido. Bueno, ahora me presento yo, soy José Luis Ruiz Muñoz, candidato a magistrado en materia de trabajo por el Distrito 1, que comprende Cuernavaca, Temixco, Jiutepec y Emiliano Zapata. Ya he estado haciendo recorridos en esas zonas, el recibimiento de las personas ha sido muy bueno, en verdad muy bueno. Se ha difundido muy bien la información. Algunas personas tienen dudas, les explico, me preguntan qué consiste la función, y uno va desarrollándose, y uno, en verdad, en estos días me he sentido muy cómodo aquí. Y bueno, la pregunta básica, diríamos, que le hacemos a todas y a todos, aquellos que nos visitan, es ¿por qué quiere ser magistrado usted? Buena pregunta. Y la otra vez me lo estaba pensando, ¿por qué quiere ser magistrado si puede haber otras opciones? Y me quedé reflexionando un momento y pensé, no, es por vocación. Esto implica también, estar en la elección es un esfuerzo, mucho esfuerzo implica, pero me gusta la función. Tengo 15 años en el servicio público, y es una actividad que me ha llenado mucho y y siento que puedo aportar mucho más en la posición de magistrado de circuito, y aquí sobre todo en, en mi ciudad, que la siento mío, Cuernavaca, y en el estado, porque quiero mejorar la impartición de justicia. Traigo ideas o propuestas que ya he implementado en los órganos jurisdiccionales en los que he estado, y precisamente es lo que quiero aplicar aquí en Morelos. Pero quisiéramos también que nos contestara quién es José Luis Ruiz. Bueno, José Luis Ruiz Muñoz. Nací en Torreón, Coahuila, estudié en la Universidad Autónoma de Coahuila la licenciatura en Derecho. Posteriormente estudié el Derecho Fiscal, la maestría en Derecho Fiscal. En ese momento me interesaba mucho el derecho fiscal. Pensé que me iba a dedicar a eso, pero el destino me fue llevando a órganos en materia de trabajo. Después estudié la especialidad en justicia laboral, y ha sido muchos años en el ejercicio del derecho laboral, y me enamoré completamente del ejercicio del derecho laboral. Cuando llegué y empecé a notarlo, sentí que la materia estaba muy estancada, pero con la reforma de 2019 a la Ley Federal del Trabajo ha ido evolucionando, y siento que es la materia que ahorita está revolucionando, donde se están haciendo las mayores aportaciones, y yo me siento como con mucha energía para seguir esa corriente, porque aquí es muy noble esta materia, porque uno atiende en verdad casos que son muy humanos. O sea, sabes que cómo afectan las personas en su situación diaria como trabajadores. Y son situaciones en las que uno procura compensar esas desigualdades entre patrones y trabajadores, pero además aportando y fijando criterios para que las resoluciones sean más uniformes, porque precisamente ahorita tenemos el problema de que los criterios no son muy definidos. Y entonces mi propuesta es llegar y hacer criterios definidos, definir jurisprudencia aquí en Morelos, muy definida, que las personas tengan la seguridad jurídica de cómo se va a resolver su asunto según sea el caso. ¿Cómo ha sido el desarrollo profesional? Porque vemos, hablas y transmites esa pasión y ese conocimiento en la materia, pero actualmente estás como servidor público. Sí, actualmente. Bueno, inicié como oficial, ahora judicial, en Torreón, Coahuila, y luego tuve la oportunidad de irme a Villahermosa, Tabasco. Ahí fue cuando empecé como secretario, y fue en un tribunal en materia de trabajo. Fue un año muy bueno para mí. Aprendí bueno, yo la quiero mencionar, Cecil Ha, una compañera ya
una mujer notable y aprendí mucho de ella. De hecho, en el ejercicio profesional he aprendido mucho de compañeras, aportan mucho. Lo podemos comentar posteriormente, pero también sí hay situaciones en las que por ellas son personas destacadas, pero no han podido debidamente avanzar en la carrera judicial porque existen algunas barreras sociales para que avancen. Bueno, después en Villahermosa fueron el que se conoce como la meca del derecho laboral. Ahí aprendí mucho sobre petróleos mexicanos, sobre asuntos. Después me moví a Ciudad de México, a los tribunales administrativos, y en los tribunales administrativos aprendí mucho, me gustó la materia, pero me quedé encantado con la materia laboral en Villahermosa. Y en el momento que pude me moví a San Lázaro, a los tribunales colegiados en materia de trabajo, y ahí he desarrollado mucha de mi actividad judicial. También posteriormente en el pleno regional. Hubo una reforma en 2021 para implementar los plenos regionales, que son los órganos encargados de unificar el derecho o la jurisprudencia. Entonces ahí surgió otra inquietud mía, precisamente la jurisprudencia, el análisis y el estudio de la jurisprudencia, y sobre todo en materia de trabajo. Regresé a los tribunales posteriormente de San Lázaro, y actualmente, debido a que cumplo ampliamente con los requisitos y aparezco como persona habilitada para fungir como magistrado de circuito, y ante la falta de personal por las renuncias que ha habido de titulares, me colocaron en el cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo en la Ciudad de México, donde actualmente me estoy desempeñando. Pero pues yo estoy avecindado aquí en Cuernavaca desde hace mucho, y aquí tengo raíces, aquí eché raíces. Esta es mi ciudad. Cuando me preguntan dónde soy, yo digo, pues soy de Cuernavaca. Aquí está tu familia, tus hijos. Sí, aquí sí, de hecho, he platicado con mi esposa y a veces comentamos, decimos, no, pues aquí en esta ciudad vamos a envejecer, vamos a ver a nuestro hijo crecer. Y por eso precisamente digo, quiero aportar a Cuernavaca, quiero aportar a Morelos toda la experiencia que traigo, porque tengo mucha experiencia de fuera de este circuito, del 10º circuito en Villahermosa, del 8º circuito en Torreón, del primer circuito en Ciudad de México. O sea, mi carrera ha sido muy, muy inclinada al derecho laboral, y me he profesionalizado mucho en ese sentido, y quiero llegar a aportar mucho más, porque las universidades, eso también, yo no solamente quiero aportar desde el servicio público, sino también acercarme a las universidades. Quiero transmitir ese conocimiento, pero actualmente o anteriormente, siempre como secretario se me han vedado mucho las puertas de las universidades. Apenas cuando estuve en el pleno regional me invitaron a una charla, y fue sobre líneas jurisprudenciales y sobre la predictibilidad del derecho. Y en ese momento me dijeron que quedaron fascinados, y yo obviamente muy contento, pero no he podido repetir el ejercicio. Ahorita, gracias a la reforma, estoy acercándome a las universidades, quiero abrir espacios, quiero estar en contacto con las nuevas generaciones, transmitirles mi entusiasmo, porque en verdad esto me apasiona, me apasiona el ejercicio jurisdiccional, y qué más, y qué mejor que hacerlo aquí en Cuernavaca, que es la ciudad, ya es mi ciudad. Sí, pues una experiencia muy vasta, creo que suficiente como para tener esa responsabilidad. No sé si en otros tiempos esta experiencia que tú tienes, o se pudiera haber presentado la oportunidad de llegar a un cargo como el que estás aspirando ahorita. Ha sido un reto lo que está imponiendo esta reforma. Personas como tú, que obviamente tienen ese conocimiento, tienen todos los requisitos, y ahora pues lo único que necesitan pues es el voto de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, pues, ¿qué compromisos obtendrías tú con ellos? Aunque bien sabemos que obviamente la cuestión de la imparcialidad y algunos otros principios básicos del derecho, pues ya es garantía, pero ¿qué podrías tú ofrecerle a las y los seguidores y seguidoras que nos escuchan? ¿Qué puedo ofrecerles? Lo que puedo prometerles es que cuando acudan ante un tribunal laboral, en el tribunal que estén, tengan la confianza de que quien va a resolver el asunto es una persona con experiencia, preparada, un profesional del derecho, que se va a pegar a la ley y a la jurisprudencia. Eso es lo que, quiero darles la seguridad, que tengan la confianza de que actúa un órgano jurisdiccional
con la tranquilidad de que va a ser una persona íntegra quien va a ocuparse de sus cargos, una persona comprometida con el derecho, pero también quiero comprometerme aún más con la sociedad mediante la actividad académica. Yo es lo que quiero hacer en ese sentido. O sea, quiero pensarme como servidor público, pero también aportar desde la academia y eso es cuanto en ese sentido. ¿Qué más puedo decirle? Por ejemplo, ha sido un reto esto de recorrer las calles, pero para mí no ha sido incómodo. De hecho, lo he disfrutado mucho recorrer las calles porque la gente me ha recibido muy bien en Cuernavaca, en Temixco, en Jutepec, en Emiliano Zapata. O sea, la gente sí está muy receptiva y muy interesada en el proceso electoral, el próximo proceso electoral. Y me he sentido muy cómodo. De hecho, ha habido interacción literal con abogados. Y sí, la respuesta es muy positiva. Y yo le digo, bueno, yo no soy un político, yo soy un profesional del derecho. Y mira, esta es mi experiencia y estoy comprometido, tengo las ganas, tengo la energía de hacerlo muy bien y lo voy a hacer muy bien. Y dices algo muy cierto, la cuestión de que no son políticos, o sea, son personas que para algunos pudieran ser ratones de biblioteca porque todo el tiempo se la pasan estudiando y actualizándose. Obvio, lo requiere la misma profesión. Y si es una cuestión de ir a pedir el voto, de tocar puerta por puerta, pero sin embargo, cuando tenemos solamente pues ese obstáculo, entre comillas, porque ir y pedir el voto no es tan fácil, no es algo de que, o sí es fácil. Pues hasta el momento me ha resultado fácil y una experiencia muy grata, la verdad. O sea, hasta me lleno de energías platicando con Como la que estás gente. descubriendo tu parte política. Pues sí, tenemos que ser un tanto políticos para poder acercarnos a la gente, pero en verdad no estamos perdiendo nuestra esencia de profesionales del derecho. Me estoy acercando con las personas de manera recta, les explico que pues no les puedo prometer nada, que esto no es una campaña, no es una elección normal. Aquí se deben escoger a personas profesionales del derecho. Y yo digo, bueno, la promesa es que voy a cumplir mi función apegado a la ley y a la jurisprudencia. Esa es mi promesa. Me he quedado muy satisfecho con el acercamiento que tienen las personas. De hecho, uno de los primeros que empecé a recorrer mi colonia, me dijeron, no, eres un político. Y le dije, no soy un político. Dije, soy un profesional del derecho, pero para empezar, soy tu vecino. De hecho, compro los pollos al lado. Sí. Entonces, y me dijo, y ahí fue cuando cambió. Ajá. Y entonces, presentarme de esa manera, que sepan que es un vecino que ya han visto anteriormente, o sea, quizá uno llega con esa barrera, pero si uno llega realmente como es uno y y señalando que uno va a hacer las cosas bien, la gente engancha con uno, entiende la función, está abierta. Habrá unas personas que estén en desacuerdo con la reforma judicial, pero se trata de dialogar con ellas. Aquí siempre lo importante es el diálogo, el entendimiento, y es súper importante siempre también en los órganos colegiados, pues precisamente la decisión es colegiada y se tiene que discutir ampliamente. Entonces también esa se requiere mucha habilidad, y esa habilidad ya la he desarrollado precisamente en la función como magistrado en funciones en el Cuarto Tribunal Colegiado. Y yo, muy grato a esta experiencia, esta oportunidad. Se han abierto puertas porque como dices anteriormente, estábamos solamente encerrados en la oficina, y así era el pensamiento, debemos estar en la oficina, pero ahorita dicen, bueno, hay que abrirnos, y precisamente el Poder Judicial necesitaba abrirse, que las personas conocieran, distinguieran entre qué es el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local, qué corresponde a una cosa y qué corresponde a otra. Ahorita me acuerdo, hace tiempo leí un libro de Emilio Rabasa y citaba a Washington, que Washington era uno de los padres fundadores que estaba a favor de que los jueces y magistrados en Estados Unidos fueran electos por voto popular. Y esto obedecía a que las personas iban a informar mejor del funcionamiento de esos poderes si se votaba, pero si no se votaban no se iban a informar. Y eso creo que está sucediendo porque las personas están informadas sobre el poder ejecutivo, federal o estatal, sobre el legislativo, federal o estatal, pero sobre cuando llegan al poder judicial, como que ahí hay una neblina y las personas no entienden bien eso. Pero precisamente esto va a hacer que salga más a la vida pública la función jurisdiccional, que conozcan de qué trata ese otro poder, y considero que es positiva la apertura. Y ahora los ciudadanos dicen, bueno, ¿cómo vamos a saber?
pues precisamente ahora los ciudadanos tienen la responsabilidad de informarse y elegir a esos jueces y magistrados que son los que van a decidir en caso de que tengan necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, son quienes van a resolver las controversias o los juicios en los que estén inmersos. José Luis, ¿por qué crees tú que es muy importante que los ciudadanos tengan una parte o asuman esa responsabilidad de ir a votar? Para informarse, para que entiendan también la responsabilidad que tiene cada dependencia, cada órgano, entender también a partir de ahí cómo defender sus derechos. Como decía un profesor que tenía un procesalista, decía, no basta con tener el derecho, sino hay que saber pedirlo. Entonces, las personas tienen que tener esa cultura del derecho. Poco a poco se va a ir formando las personas conforme avance este proceso, haya otros subsecuentes, las personas se van a empapar más de ese conocimiento y determinar, bueno, entonces esto es un conflicto, este es un pleito que puedo acudir al centro de conciliación, a un tribunal, identificar, porque cuántas situaciones irregulares se quedan sin ir a tribunales, que pudieron decidirse en tribunales, pero debido al desconocimiento, pues no acuden. Ahora saben. Y este proceso va a ayudar a que sepan que hay órganos especializados para resolver las controversias en las que estén inmersos. Fomenta la cultura del derecho. Eso. Ok, pues sí, eso va a ser un ejercicio, un avance, digo, el conocer a nuestros juzgadores. Creo que es una responsabilidad y esa es una cultura que se debe de fomentar. Creo que al menos así lo pienso yo, que esta práctica, el elegir a los juzgadores y las juzgadoras, pues nos va a permitir tener más acceso al tema del derecho. Algo muy importante, sin duda, también es en dónde te podemos ubicar, en qué boleta, de qué color, qué número. En la boleta rosa con el número 22. Y ahí estoy en esa boleta, ando recorriendo, también porque hay una problemática también ahí sobre que esta no es una boleta normal, que donde se tacha el partido, sino se elige por números a los candidatos. Entonces, precisamente se debe señalar el color, el número, si la gente simpatiza con uno, le convence sus ideas, pues para que sepan cómo deben de votar. También estamos haciendo esa labor de informar a las personas cómo votar. Sí, de informarlo. Es básico. Sí. Entonces, pues, no va a ser la primera ocasión en que invitemos a José Luis a esta plataforma para que lo conozcan, para que pues conozcan más detalles de él. Va a haber otras antes del cierre, esperemos contar No, de claro nueva que cuenta, sí, claro que sí. para que nos cuentes cómo va todo. Claro que sí, no, sí, claro que sí, yo muy entusiasmado. Me gustó mucho esta invitación, que se conozca, se difunda la cultura sobre el derecho, que es muy importante para precisamente poder defender nuestros derechos. Sí, finalmente, bueno, algo que quieras destacar, algún mensaje que quieras dirigir a nuestra comunidad jurídica. Sí, claro que sí. Miren, lo que quiero es recorrer las calles, que las personas me conozcan, que sepan que soy una persona preparada, profesional del derecho, comprometida, con vocación en el servicio público, y qué mejor que hacerlo aquí en mi ciudad, Cuernavaca, y en mi estado, Morelos. Tengo mucho entusiasmo, mucha energía por seguir adelante. En el pleno regional implementé el uso de líneas jurisprudenciales y fue una labor ardua porque fue una labor de convencimiento de titulares poco a poco, pero fue un mecanismo que luego se implementó en el pleno regional y ese es un método que quiero implementar en la función pública. Es un método para crear uniformidad en las decisiones judiciales y que las personas sepan que cuando tengan un conflicto se va a resolver en tal o cual sentido conforme a los precedentes, que ya no tengan la inseguridad la inseguridad de no saber cuál va a ser la resolución. Precisamente, ahorita me acuerdo, en Torreón había unos asuntos que se resolvían en un sentido en el primer tribunal y en el segundo tribunal se resolvían en otro sentido. Pero un tribunal estaba en un piso y el otro tribunal estaba en otro piso. Entonces le decían, me tocó en los elevadores que le decían, bueno, esta es la justicia del elevador. Depende, si nos resuelve a uno, nos resuelve en contra, si nos resuelve a otro, nos resuelve a favor. Entonces, precisamente es lo que quiero procurar, crear líneas jurisprudenciales aquí, muy firmes, para eso abona al estudio del derecho, y por eso también mi compromiso con la academia,
y eso también abona a la seguridad jurídica de todas las partes y además a resoluciones más concisas y concretas, porque ahí ya no se atiende a una argumentación vasta, sino se atiende al precedente para definir la norma a qué resolver el caso concreto. Pues bueno, muchas gracias por acudir y por presentarte a nuestra comunidad. Esperemos contar más adelante con tu presencia y sobre todo también gracias a todas y a todos ustedes por el tiempo que dedican a esta entrevista. Los invitamos a que continúen siguiéndonos aquí en la plataforma del Guardián y sobre todo conociendo a los rostros de los guardianes de la Constitución. Por lo pronto, pues nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias.